La transfiguración avanzada comenzó a surtir efecto. Su figura, originalmente alta y erguida, comenzó a transformarse como cera derretida. En poco más de 10 segundos, la apariencia original de Ethan había desaparecido por completo. Cogió un espejo de latón que había sobre el mostrador y se miró en él. Lo que se reflejaba en el espejo no era otro que el jefe, con la cara llena de papada y los ojos llenos de astucia y vulgaridad. Morell. Capítulo 111. La llegada de los acólitos. El hombre gordo, con la cara llena de grasa, frente al espejo, esbozó una sonrisa falsa y grasienta. Ethan Jones se frotó la enorme barriga, que ahora sintió como si estuviera rellena con 2 almohadas, y dejó escapar un largo suspiro. Aprender demasiado bien la transfiguración también es un pecado. Murmuró, apretujando su trasero en el sillón de cuero extra grande de Morell. La silla dejó escapar un chillido desesperado, como si estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Faltaban menos de 10 minutos para la medianoche. Sobre el mostrador, 3 pesadas cajas de madera negra estaban apiladas ordenadamente, llenas de todo lo que Morell había preparado con antelación. Estallido. Justo cuando Ethan Jones estaba lo suficientemente aburrido como para empezar a observar los ostentosos y grandes anillos de oro en las manos de Morell, la pesada puerta de madera de la tienda de comestibles, decorada con huesos de animales, fue abierta de una patada violentamente. El timbre de la puerta emitía un chillido ensordecedor, 10 veces más penetrante de lo habitual. 3 magos, envueltos completamente en capas negras puras con los rostros totalmente ocultos, entraron con paso firme. Llevaban consigo el frío del viento nocturno y el hedor de la tierra húmeda. Morell. El líder de la túnica negra habló con frialdad, con una voz que sonaba como si hubiera estado empapada en agua helada. Ha llegado el momento. Por el bien común. El ojo de Ethan Jones se contrajo ligeramente, pero él se recompuso, enderezó el cuerpo y los imitó. Por el bien común. Ah. Respetados señores. Por fin han llegado. Ethan Jones se metió de lleno en el personaje. Con dificultad, logró levantar su cuerpo hinchado de la silla, frotándose las manos regordetas y llenas de anillos, mientras su rostro se contorsionaba en una sonrisa increíblemente aduladora al acercarse apresuradamente para saludarlos. Aquí está todo el producto enorme, 3 cajas. Cada gota de poción está recién preparada, y cada cristal brilla. Esto es sin duda lo mejor de todo París. Ethan Jones palmeó las cajas mientras extendía su regordeta mano derecha, frotando el pulgar y el índice con soltura, con los ojos brillando con una codicia manifiesta. Sin embargo, y señores, como saben, últimamente ha hecho mucho viento, y esa vieja bruja que prepara las pociones ha subido los precios. Para asegurar la entrega a tiempo, tuve que recurrir a mis ahorros. En cuanto al pago final y el recargo por urgencia, ¿qué les parece? Al mirar al tendero que tenían delante, que apestaba a cobre, el líder de la túnica negra frunció el ceño con fuerza bajo la capucha, con los ojos llenos de asco. Ya lo he dicho antes. Un gusano como tú, que solo ve galeones, no es digno de comprender nuestra gran causa. La figura vestida de negro resopló fríamente, sacó un pesado bolso de debajo de su capa y lo estrelló contra el gordo pecho de Ethan Jones con un golpe seco. Sí. Ethan Jones dejó escapar un grito de dolor exagerado, pero sus manos sujetaban con fuerza la bolsa de dinero. Con una agilidad que desafiaba por completo su tamaño, abrió la bolsa y se inclinó para olfatear el aroma de los galeones que contenía. Jeje, entendido, entendido. La causa de los señores es más importante que los cielos. La gente como yo está satisfecha mientras tengamos oro. Ethan Jones se metió la bolsa de dinero en la ancha cintura de su pantalón, sonriendo hasta que sus ojos desaparecieron. Se dio la máxima puntuación a sí mismo por esta actuación digna de un Oscar. Basta de charla. Lord Damián sigue esperando estos suministros. Otra figura vestida con una túnica negra dio un paso al frente, agitando su varita para levitar las pesadas cajas de madera, pero entonces, miró a Ethan Jones. Ya se había acordado anteriormente. Tú, ven con nosotros. Ethan Jones quedó paralizado, su sonrisa se endureció al instante. Esta vez, no era una actuación. Originalmente, había estado calculando cómo seguir sigilosamente a este grupo después de que se marcharan con las cajas. No esperaba que la otra parte lo invitara voluntariamente. Yo. Señores, dejen de bromear. Ethan Jones sacudió la cabeza inmediatamente como un sonajero, y su grasa tembló con el movimiento. No podía mostrar ningún defecto, así que tuvo que actuar de forma cobarde y tímida. Solo soy un tendero. Esa selva negra al este está llena de monstruos devoradores de hombres y gases venenosos mortales.
No voy a ir, de ninguna manera. Basta de tonterías. El líder de la túnica negra parecía haber perdido completamente la paciencia. Con un movimiento rápido, sacó su varita y la apuntó directamente a la barbilla de Ethan Jones. La punta de la varita se destellaba con una peligrosa luz roja. El lote de brújulas de detección que nos vendiste la última vez falló en cuanto entramos al subsuelo. Lord Damián está furioso y te ha pedido específicamente que calibres personalmente este nuevo lote de brújulas. Si te atreves a negarte, te convertiré en un cochinillo asado ahora mismo. Con la varita apuntándole, Ethan Jones parecía temblar por completo, con las piernas débiles, a punto de desplomarse al suelo. No, no, no. Yo iré. Yo iré, de acuerdo. Ethan Jones levantó las manos en señal de rendición, sin olvidar dejar escapar un lamento increíblemente agraviado. Mientras logres arreglen las brújulas y sigas con vida, Lord Damián te recompensará. La figura vestida de negro guardó su varita con desprecio, mirando a Ethan Jones como si estuviera mirando a un hombre muerto. Sujétate a las cajas. La figura vestida de negro arrojó un trozo de cuerda desgastada. Se trataba de un traslador ilegal. Ethan Jones estaba absolutamente encantado por dentro. Estas almas bondadosas no solo le ahorraron la molestia de infiltrarse, sino que además tuvieron la gentileza de proporcionarle un medio de transporte directo. Fingió estar reacio y refunfuñando, agarrando un extremo de la cuerda con su mano regordeta. Te lo advierto, si pierdo aunque sea un pedacito de carne, sin duda iré al Ministerio de Magia a denunciarlo. ¡Ay! Antes de que Ethan Jones pudiera terminar su protesta, una tremenda fuerza de atracción surgió repentinamente de su ombligo. Acompañada de una oleada de náuseas que la pusieron a prueba, la escena circundante se desdibujó instantáneamente en líneas de colores. Estallido. Unos segundos después, se oyó un golpe sordo cuando sus pies aterrizaron pesadamente en el suelo. Debido a su enorme cambio físico, Ethan Jones no pudo mantener el equilibrio, rodando como una albóndiga en el momento en que aterrizó, y con un golpe seco, se estrelló contra un montón de hojas húmedas caídas. Uf, por la barba de Merlín. ¿No pueden usar un medio de transporte más cómodo, locos? Estoy a punto de vomitar la cena de ayer. Ethan Jones yacía en el suelo, quejándose en voz alta mientras se frotaba la cintura dolorida y gorda, y lentamente levantaba la cabeza. Aunque seguía maldiciendo, los ojos bajo su capucha recuperaron instantáneamente la calma absoluta, escudriñando el entorno como un radar. Esto claramente ya no era París. El aire estaba impregnado de un aroma sumamente intenso a resina de pino, el olor agrio de hojas podridas en fermentación y una especie de fluctuación mágica, antiquísima y ligeramente hormigueante. Sobre nuestras cabezas se extendía un inmenso bosque de coníferas negras que bloqueaba el cielo, e incluso la luz de la luna apenas lograba filtrarse en tenues destellos. Y no muy lejos, en un claro que había sido despejado a la fuerza, se encendían docenas de inquietantes antorchas mágicas de color verde. En el centro de las antorchas, se podía ver claramente un enorme pozo sin fondo. Alrededor del foso, yacían esparcidos fragmentos de piedras de bronce rotas y restos de tótems propios de la antigua Galia, y docenas de acólitos vestidos de negro se afanaban por el borde de esta enorme tumba. Cierra tu maldita boca, Morell. La figura vestida de negro que lo trajo hasta allí lo levantó del suelo de un tirón y lo empujó bruscamente. Capítulo 112. Damián Ethan fue arrastrado como un saco gigante, tropezando a través del claro fangoso del bosque bajo la tosca escolta de un grupo de santos vestidos con túnicas negras. Tranquilo. Oye. Estas botas de piel de dragón valen 20 galeones. Ay, me duele la espalda. Ethan desempeñaba diligentemente el papel de un jefe del mercado negro codicioso, cobarde y mimado. Sin embargo, bajo la capucha, sus ojos observaban atentamente la distribución de todo el campamento. Las defensas aquí eran extremadamente sólidas, con centinelas visibles y ocultas que se superponían. Alrededor del borde del enorme pozo en el centro del claro, incluso habían colocado maleficios antiapariciones y encantamientos repelentes de mugles. Parecía que los santos estaban decididos a asegurar estas antiguas ruinas de la Galia. Cállate, Morell. Un sonido más y te cortaré la lengua y se la atreveré de comer a un testral. La figura vestida de negro que lo escoltaba pateó a Ethan por detrás sin contemplaciones, haciendo tropezar y caer directamente en una enorme tienda negra. El espacio dentro de la tienda había sido ampliado varias veces por un encantamiento de extensión indetectable, y en su interior ardían unos inquietantes braseros mágicos de color azul. El aire estaba impregnado de un penetrante olor a azufre y del aroma terroso de la tierra sin tratar.
Detrás de una larga mesa en el centro de la tienda, se encontró un mago alto y delgado, con el rostro tan pálido como el papel. Tenía el pelo rubio pálido, como la paja, y sus ojos brillaban con una luz fría desde el interior de unas cuencas hundidas. Un colgante plateado de las reliquias de la muerte colgaba de forma llamativa sobre su pecho. Este era claramente el líder de los santos. Damián Moen. Señor Damián. Para mí, Morella, es un verdadero honor conocerle. Ethan rodó por el suelo, se levantó con agilidad y se frotó las manos regordetas, adornadas con anillos de oro, con una sonrisa dibujada en el rostro. Trajo los productos que querías, y te garantizo que son, cierra tu asquerosa boca, gusano del mercado negro. Damián lo interrumpió fríamente, con una voz que destilaba un disgusto manifiesto. Agarró una brújula que parecía un trasto viejo de la mesa y la arrojó violentamente a los pies de Ethan. El lote último de brújulas rúnicas antiguas que nos vendiste, en cuanto llegamos al primer nivel de las ruinas, las agujas giraban como locas. Por culpa de esta chatarra, perdí a 3 hombres excelentes en una antigua trampa de gas venenoso. Damián se inclinó bruscamente hacia adelante, mirando fijamente a Ethan. No vine aquí para escuchar tu discurso de ventas. Ahora, arréglalos de inmediato y calíbralos para que funcionen. Ethan fingió terror, temblando de pies a cabeza, y se agachó apresuradamente para recoger la brújula. Sí, sí, sí. Por favor, cálmese, mi señor. El campo magnético mágico subterráneo es complejo. Es normal que la brújula se vea afectada. Voy a echar un vistazo ahora mismo, voy a echar un vistazo. Ethan sujetó la brújula con sus manos regordetas y la examinó con atención. Para Ethan, este problema era pan comido. Pequeño problema, pequeño problema. Ethan calculó que, para mantener su imagen profesional, sacaría de su bolsillo un delicado cuchillo de grabado alquímico y fingiría repararlo para ganarse la confianza de Damián, para luego encontrar la manera de colarse con ellos en las ruinas. Sin embargo, en el instante en que la punta de su cuchillo tocó la parte posterior de la brújula, la voz fría y maliciosa de Damián resonó de nuevo sobre él. Escucha, gorda. Damián sacó su varita, la golpeó suavemente contra la mesa y esbozó una mueca cruel. Solo te daré 5 minutos. Si no puedes arreglar estas brújulas, Damián señaló hacia el pozo sin fondo que había fuera de la tienda. Te voy a mandar ahí abajo y te dejaré que seas nuestra brújula humana para explorar el camino. Con tu tamaño, deberías poder activar todas las trampas malditas del pasadizo. Así te sacaríamos mucho provecho. Al oír esto, el cuchillo de grabado que Ethan tenía en la mano quedó paralizado. En ese instante, el aire dentro de la tienda pareció solidificarse. Un destello de luz extremadamente extraña cruzó rápidamente los pequeños ojos de Ethan, que estaban reducidos a rendijas por su grasa. Espera un minuto. ¿Qué acaba de decir Damián? Si no podía arreglarlo, ¿lo mandaría a explorar? La intención original de Ethan era arreglar la brújula y luego seguir a la fuerza principal de los santos como un simple acompañante. Pero los santos eran numerosos, y si descendían juntos y descubrían algo que prolongara la vida, él tendría que encontrar la manera de arrebatárselo, lo cual conllevaba grandes riesgos. Pero ¿y si lo arrojaran ahora mismo como una piedra guía? ¿No se convertiría entonces en la primera persona en entrar en las ruinas? Sin colas, sin protocolos que seguir, solo un canal Big directo para una sola persona que la llevará directamente al metro, disfrutando por adelantado de la emoción de la búsqueda del tesoro. Incluso podría dejarles algunas trampas desagradables a los Saints a su paso. Doble alegría. Quebrar. Un chasquido seco resonó en la silenciosa tienda de campaña. Ethan aplicó fuerza repentinamente y, amparándose en su corpulenta figura, utilizó el cuchillo de grabado para romper con precisión y violencia el cable de cobre sensor del núcleo dentro de la brújula. La brújula, que había estado emitiendo un leve zumbido, de repente desprendió un humo negro y penetrante y dejó de funcionar por completo. La mano de Ethan tembló y el cuchillo de grabado cayó al suelo con un clac. Levantó la vista bruscamente, con una expresión de terror. Ah. Está roto. Está todo roto. Ethan gimió exageradamente, dejándose caer al suelo y agarrándose el pelo con desesperación con sus manos regordetas. Señor Damián. El extraño campo magnético de aquí es demasiado fuerte. No solo está bajo tierra. Hasta la magia de la superficie se ha contaminado. El circuito rúnico de la brújula está completamente quemado. Es imposible de arreglar. Lo juro, ni siquiera Nicolás Flamel podría arreglarlo. La mueca de desprecio en el rostro de Damián se congeló al instante.
Se quedó mirando fijamente el cacharro humeante que Ethan sostenía en la mano, mientras los músculos de su rostro se contraían violentamente de rabia. Inútil, bueno para nada. Damián rugió y pateó a Ethan hasta tirarlo al suelo. Su furia fanática le hizo perder completamente la razón. Ya que la brújula es inútil, ve y cumple tu propósito final. Que alguien venga aquí. Dos robustos santos vestidos con túnicas negras entraron corriendo inmediatamente desde fuera de la tienda. Arrastra esta bola de carne palpitante hasta el borde del pozo. Átale una cuerda de rastreo y lánzalo al primer nivel. Si muere ahí abajo, seguiremos la ruta segura por la que salió, ordenó Damián con una mirada feroz en los ojos. No. Por favor, no. Lord Damián, le haré un descuento. No quiero el dinero. Ayuda. Ethan gritó, agitando sus extremidades salvajemente en el aire. Las dos figuras vestidas con túnicas negras lo izaron por ambos lados y lo arrastraron fuera de la tienda. Durante el trayecto, sus estridentes súplicas de clemencia resonaron por todo el campamento. Mis galeones. Mi tienda. Todavía no he vivido lo suficiente. Cuando lo arrastraron hasta el borde de aquel enorme pozo de oscuridad absoluta, del que seguía emanando un aura gélida, Ethan seguía forzando desesperadamente, interpretando al extremo el papel de un cobarde mago oscuro. Los santos le ataron bruscamente una cuerda mágica y brillante alrededor de su gruesa cintura. Abajo vas. Una figura vestida de negro pateó a Ethan en la espalda sin piedad. Acompañado de un grito largo, agudo y resonante, el enorme cuerpo de Ethan se precipitó como una bala de cañón directamente al oscuro abismo. Capítulo 113. Bajo tierra acompañado de un grito largo, agudo y resonante, el enorme cuerpo de Ethan fue lanzado sin piedad al oscuro y profundo pozo como un proyecto fuera de control. Un viento silbante y misterioso le pasó zumbando por los oídos, y una sensación de ingravidez envolvió instantáneamente todo su cuerpo. Sin embargo, en los 0,01 segundos exactos después de que su cuerpo fuera completamente engullido por la oscuridad del pozo y totalmente fuera de la vista de los santos de arriba, el terror y la desesperación reflejados en el rostro de Ethan, así como aquellos gritos escalofriantes, cesaron abruptamente. Gracias por el ascensor express VIP. Ethan sonriendo con desdén para sus adentros. En medio del vendaval de su rápido descenso, sacó su varita de la manga. Estallido. Un sonido extremadamente tenue y nítido resonó a través del conducto. Al segundo siguiente, una magia invisible, increíblemente suave pero poderosa, surgió de su interior, amortiguando suavemente su cuerpo hinchado, que había aumentado más de 2 libras por la poción multijugos. En ese instante, la gravedad pareció perder su efecto. Su velocidad de descenso disminuyó bruscamente, volviéndose tan ligera como una hoja que cae. Tras descender durante 3 o 4 minutos, la temperatura ambiente había bajado hasta el punto de congelación. Hacer clic. Con un sonido de aterrizaje increíblemente tenue, los pies de Ethan pisaron con firmeza y en silencio la dura piedra azul en el fondo del pozo. Este era el nivel de entrada a las ruinas de la antigua Galia. El aire estaba impregnado de un olor sofocante a analizado mezclado con especias de embalsamamiento que no se habían percibido en miles de años. Los muros circundantes estaban cubiertos de un musgo extraño que emitía un tenue y espeluznante resplandor verde, iluminando vagamente un magnífico pero antiguo corredor que irradiaba un aura sombría y mortal. A ambos lados del corredor se alzaban hileras de estatuas de piedra de guardianes gallos de 3 metros de altura que sostenían hachas gigantes de bronce oxidado, las cuales parecían excepcionalmente grotescas en la penumbra. Ethan sacudió el polvo de su chaleco con asco, y luego desató de forma limpia y eficiente la cuerda mágica de rastreo que los santos habían usado en su cintura para saber si estaba vivo o muerto. Miró a su alrededor, fijando su mirada con malicia en una estatua de piedra que parecía precaria, con su hacha gigante ya alzada en alto. Ethan se acercó, ató la cuerda brillante con fuerza a uno de los muslos del guardia de piedra e incluso hizo un nudo corredizo con mucha atención. Si esos idiotas de ahí arriba no pueden esperar y quieren tirar de la cuerda para comprobar si he caído en una trampa, Ethan palmeó la superficie rugosa de la estatua de piedra, con una sonrisa maliciosa que se dibujó en las comisuras de sus labios. Entonces, esta estatua de piedra de 2 toneladas seguramente les dará una gran sorpresa. Buena suerte a todos. Tras terminar esta pequeña broma, sacó de su gran bolsillo la antigua brújula rúnica, aquella cuyo cable de cobre de inducción había roto accidentalmente tiempo antes. Ethan frunció el labios, mirando el trozo de chatarra que tenía en la mano. Menudo grupo de incultos analfabetos.
La magia de las líneas telúricas de las ruinas de la antigua Galia conlleva inherentemente un campo magnético caótico. Traer este tipo de brújula de producción masiva del mercado negro hasta aquí sería un milagro que no fallara. Extrajo una pizca de magia pura de la punta de su dedo, la pasó ligeramente sobre el cable de cobre roto y lo reconectó a la fuerza. Posteriormente, recordó los diagramas de runas de la antigua Galia que Hermione le había obligado a memorizar de memoria en la biblioteca lateral de Beaux Batons hacía unos días. Déjame pensar, campo magnético caótico, requiere un punto de anclaje a la Tierra. Ethan alzó un dedo, del que emanaba una cegadora luz azul, y con un gesto teatral grabó una compleja y antigua runa de estabilización en la base de bronce de la brújula. Tararear, el cacharro que humeaba y que Damián había condenado a muerte hacía apenas unos instantes, se iluminó milagrosamente con un brillo azul fantasmal en el momento en que se añadió la runa. La aguja, que originalmente giraba como una mosca sin cabeza, se estabilizó instantáneamente, apuntando fijamente hacia las profundidades del corredor. Perfecto. Esta es la manera correcta de comenzar una búsqueda del tesoro de alta gama. Ethan sopesó la brújula en su mano con satisfacción. Tuvo que admitir que los aburridos libros antiguos que Hermione le había metido en las manos eran, en efecto, objetos que le salvaron la vida en momentos críticos. Siguiendo la brújula, caminó con las manos a la espalda, adentrándose tranquilamente en el interior del pasillo como un turista exigente que visita el patio de su casa. Gracias a sus sólidos conocimientos teóricos, además de la brújula con precisión milimétrica y que evitaba los verdaderos tras las reparaciones, el viaje de Ethan transcurrió sin contratiempos. Cuando llegó al tercer pilar de piedra, la brújula emitió un leve destello. Ethan se detuvo de inmediato, observando cómo una nube de una espesa niebla tóxica de color verde, capaz de derretir huesos, brotaba repentinamente de una piedra azul ordinaria aparentemente que tenía delante. Lo esquivó con agilidad. Al llegar al séptimo pilar de piedra, los ojos de la estatua de una bestia exótica que había en la pared se iluminaron repentinamente con una luz roja. Ethan ni siquiera sacó su varita. Simplemente recogió un trozo de escombros del suelo y lo arrojó. Swish, swish, swish. Una docena de flechas frías con punta envenenada, que brillaban con una luz azul, acribillaron instantáneamente los escombros, mientras que Ethan ya había pasado pavoneándose durante el breve lapso de tiempo de enfriamiento del mecanismo. Ethan se frotó la barriga, después de explorar bajo tierra durante media hora o más. Finalmente se detuvo. Al final del pasillo, una enorme puerta de piedra, casi tan alta como la cúpula, le bloqueaba el paso. La puerta de piedra estaba enredada con vides antiguas tan gruesas como una muñeca, que estaban casi completamente petrificadas y se fusionaban con la puerta de bronce. La superficie de la puerta estaba densamente grabada con runas sacrificiales galas, 100 veces más complejas que las del exterior. Una magia de sellado pesado y opresivo se abalanzó sobre él como un muro invisible. La aguja de la brújula giró descontroladamente en ese punto, para luego fijarse firmemente en el centro de la puerta de piedra. Sin duda, tras la puerta se encontraba la verdadera zona central del primer nivel de este santuario subterráneo. Parece un gran proyecto que requiere usar mi cerebro. Ethan entrecerró sus pequeños ojos y se acarició la barbilla carnosa. Dio 2 pasos hacia adelante, justo antes de levantar la mano para palpar con cuidado la contraseña de los antiguos galos en la puerta de piedra y ver si podía encontrar un circuito que pudiera romperse. Sin embargo, justo cuando sus dedos grasientos estaban a punto de tocar el musgo de la puerta de piedra. Auge. Una explosión ensordecedora y violenta, que pareció desgarrar la tierra misma, estalló repentinamente desde el campamento base a decenas de metros sobre su cabeza. La potencia de la explosión fue inmensa, llegando incluso a penetrar las gruesas capas de tierra. Esto provocó que los muros de piedra de toda la ruina subterránea temblaran violentamente. Una cantidad ingente de polvo, suciedad y escombros cayó de la cúpula, aterrizando directamente sobre la cabeza y la cara de Ethan. Ta, ta, ta. Tomado por sorpresa, Ethan se tragó una bocanada de polvo milenario, escupió 2 veces con extrema irritación y levantó la vista bruscamente hacia la dirección del pozo por donde había salido. Inmediatamente después, el metro, que hasta entonces había estado sumido en un silencio sepulcral, se llenó al instante con los sonidos extremadamente caóticos y ensordecedores de la matanza que provenían de arriba. Incluso separados por decenas de metros de tierra, Ethan podía oír claramente las explosiones de las artes oscuras, el chillido de los hechizos que chocaban y. Ataque enemigo. Son esos malditos enanos. Defiendan. Todos mantengan la posición.
El rugido furioso, incluso ligeramente quebradizo, de Damián resonó por el oscuro conducto, llegando claramente a los oídos de Ethan. Este estruendo iba acompañado del denso sonido de la maquinaria metálica en funcionamiento, y del cruel y desgarrador sonido de las armas de plata desgarrando carne y hueso. La luz de varios hechizos mortales incluso parpadeaba débilmente sobre el pozo, iluminando la abertura completamente oscura como una bola de discoteca. ¡Ayuda! Un grito agudo rasgó el aire. Inmediatamente después, el cadáver de un santo vestido de negro, mutilado y ensangrentado, cayó directamente desde lo alto del pozo. Chapoteo. El cadáver se estrelló violentamente contra la piedra azul a menos de 5 metros de Ethan, quedando destrozado por el impacto. Un reguero oscuro de sangre se extendió por el ya sombrío pasillo. La mano de Ethan, que se extendía hacia la puerta de piedra de bronce, quedó suspendida en el aire. Bajó la mirada hacia el espantoso cadáver, y luego volvió a alzar la vista hacia la abertura del pozo, que era como un caldero hirviendo, del que emanaban constantemente explosiones y gritos. Capítulo 114. Goblin S. La mano de Ethan, que se extendió hacia la puerta de piedra, quedó suspendida en el aire. Las explosiones que se produjeron en la parte superior de la vivienda se sucedieron una tras otra, provocando que todo el espacio subterráneo temblara violentamente. Grandes trozos de escombros y tierra cayeron, estrellándose contra el suelo de piedra azul. Ethan alzó la vista hacia el pozo completamente negro, con el ceño fruncido. Los sonidos que acompañaban a las explosiones eran demasiado caóticos. Apenas podía oír a Damián gritar ataque enemigo. A todo pulmón, pero en cuanto a quién había venido, el rugido ensordecedor lo ahogaba por completo. Estos locos imprudentes, si siguen bombardeando así, el pasaje se derrumbará y me enterrará vivo antes de que se abra la puerta de la reliquia. Ethan chasqueó la lengua con fastidio y abandonó por el momento su plan de estudiar la puerta de piedra. Con un movimiento de su varita, lanzó sobre sí mismo un poderoso encantamiento de levitación una vez más. Su cuerpo hinchado, de más de 90 kilos, flotaba silenciosamente por el conducto como un globo aerostático gigante completamente inflado. Al acercarse a la abertura en la superficie, Ethan redujo la velocidad con extrema precaución, escondiendo su cuerpo en el punto ciego del borde del pozo, y asomó media cabeza para mirar hacia afuera. El camping de la Selva Negra, situado en las afueras, se había convertido por completo en tierra arrasada. La mayoría de las enormes tiendas negras originales estaban en llamas, y los inquietantes braseros mágicos de color verde habían quedado hechos pedazos. El suelo estaba cubierto de miembros amputados, y el aire estaba impregnado del olor penetrante de la sangre, el hedor a quemado de la poción y el sabor metálico de las chispas que chocaban. En un espacio abierto no muy lejos del foso, Damián Moen jadeaba en busca de aire. Su cabello rubio pálido, originalmente peinado con esmero, ahora estaba tan desordenado como si lo hubiera mordisqueado un perro. Su rostro, de un blanco grisáceo, estaba cubierto de sangre, y su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado, lo que indicaba claramente que había resultado gravemente herido. Junto a él, quedaban menos de 10 santos vestidos con túnicas negras, igualmente desaliñados, cada uno de ellos agitando desesperadamente su varita para mantener una precaria barrera defensiva. Fuera de la barrera, un grupo de figuras sombrías ataviadas con extrañas armaduras pesadas avanzaban paso a paso. Debido al parpadeo del fuego y al denso humo, Ethan no pudo ver los verdaderos rostros de los atacantes por un momento. Solo tuvo la sensación de que eran sorprendentemente bajos, pero sus métodos de ataque eran extremadamente feroces y despiadados. Mi señor. No podemos contenerlos. Sus armas son resistentes a la magia. Gritó aterrorizado un santo vestido de negro. La varita que sostenía en la mano acababa de ser partida en dos por un proyectil de ballesta plateado que volaba por el aire. Damián apretó los dientes, y un destello de locura y resentimiento extremadamente involuntario apareció en sus ojos. Maldita sea. Retirada. Activen el traslador de emergencia. Les haré pagar esta deuda con sangre. Al oír la orden de retirada, el subordinado que estaba a su lado se quedó paralizado un instante, mirando inconscientemente hacia el pozo completamente oscuro que no estaba muy lejos. Mi señor, ¿qué hay de Morella abajo allá? Sigue explorando, te ha devorado el cerebro un diricaul. Damián le dio una bofetada al subordinado y rugió. Es solo un mago del mercado negro. Aunque no haya muerto ahí abajo, se merece ser carne de cañón. ¿Acaso esperas que baje a salvarlo? Vete. Damián no dudó en sacar de su túnica un reloj de bolsillo manchado y maltrecho, y los demás santos que lo rodeaban se apresuraron inmediatamente a agarrarlo.
Acompañados por un destello de luz mágica retorcida y un suave pop, este grupo de santos, que habían estado imponiendo su voluntad en el mercado negro, abandonaron decisivamente su equipo y desaparecieron como apariciones. Ethan, escondido entre las sombras al borde del pozo, lo oyó todo con claridad. Una camaradería verdaderamente conmovedora, pensó Ethan, poniendo los ojos en blanco. Con la retirada de los santos, la barrera defensiva mágica se hizo añicos al instante. Los atacantes pasaron por encima de los cadáveres que yacían en el suelo, armas en mano, y caminaron lentamente hacia la zona iluminada por la luz del fuego. Solo entonces Ethan pudo ver los verdaderos rostros de aquellos invitados no deseados. Mediaban apenas 1 metro o 1,20 m de altura, con extremidades cortas pero excepcionalmente gruesas. Cada uno de ellos tenía un rostro muy desproporcionado, arrugado y astuto, con narices largas y puntiagudas y dedos largos como rasgos más prominentes. Duendes. Y no se trataba de los empleados del banco de Gringotts, vestidos de traje y corbata, que solo sabían usar un abaco. Eran un grupo de guerreros duendes completamente armados. Llevaban armaduras extremadamente elaboradas, grabadas con runas antimagia. Lo que sostenían eran armas de plata pura que relucían con una luz fría y letal. Objetos de plata forjados por duendes, no solo lo suficientemente afilados como para cortar el hierro como si fuera barro, sino que también poseían inherentemente propiedades antimagia. Las pupilas de Ethan se contrajeron ligeramente. No es de extrañar que incluso ese grupo de fanáticos santos hubiera sido derrotado sin posibilidad de contraatacar. En un ataque sorpresa a corta distancia, un grupo de goblins bien preparados y fuertemente equipados era sin duda una pesadilla para cualquier mago. Esos magos vestidos de negro huyeron. Un duende líder pisó el cadáver de un santo y rugió con una voz ronca y estridente. Buscad. No dejéis ni un solo rincón sin explorar. Estas ruinas pertenecen a nuestros antepasados. En ese preciso instante, un trozo de escombros bajo los pies de Ethan se soltó repentinamente debido a la inestabilidad de la gravedad y cayó al pozo. Aunque el sonido era muy débil, para los agudos oídos de los goblins fue como un trueno. Agobia, hay alguien en el foso. Una docena de guerreros goblins giraron la cabeza bruscamente, y sus pesadas ballestas mecánicas, que brillaban con una luz fría, se fijaron instantáneamente en la figura hinchada y muy visible que emergía del borde del foso. Ethan suspiró, apoyando con dificultad sus manos regordetas contra el borde del pozo, y trepó torpemente. No te emociones, tú, pequeño, tú, caballero duende. Ethan se sacudió el polvo del chaleco de terciopelo rojo oscuro, intentando esbozar una sonrisa amigable e inofensiva. Solo soy un inocente transeúnte secuestrado por esos hombres de túnicas negras. Seamos todos pacíficos y ganamos dinero, yo seguiré mi camino. Sin embargo, los goblins no se lo creyeron en absoluto. A su juicio, todo mago que apareció allí, fuera gordo o flaco, merecía morir. Otro despreciable hechicero. Mátenlo. El duende líder no desperdició ni una palabra. Uosh, uosh, uosh. Antes de que las palabras se hubieran desvanecido, una docena de flechas afiladas plateadas rasgaron el aire, silbando con la muerte, cayendo sobre Ethan. Protego. Una brillante barrera mágica azul surgió al instante. Clam, clam, clam. Las flechas plateadas antimagia impactaron contra la barrera y cayeron al suelo, habiendo perdido impulso. Al ver esto, los trasgos inmediatamente desecharon sus pesadas ballestas, sacaron las dagas de plata de sus cinturas y cargaron contra Ethan como una manada de lobos feroces, moviendo sus piernas cortas y gruesas con sorprendente velocidad. La armadura de bronce que vestían brillaba con un resplandor antimagia, lo que demuestra que poseía una fuerte resistencia a la magia ofensiva ordinaria. Ya que todos tenéis tanta prisa por encontraros con vuestros antepasados, os dejo en vuestro camino. Ethan presionó con fuerza su varita, con la mirada tan fría como la de la muerte. Movió la muñeca con extrema ligereza varias veces seguidas. No se oía ningún cántico. Zas. 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 Una docena de tenues rayos grises de magia, finos como hilos, salieron silenciosamente de la punta de su varita, impactando con precisión a cada guerrero duende que cargaba contra él. Los trasgos alzaron instintivamente sus escudos plateados antimagia para bloquear, pero esos rayos grises eran como sombras fantasmales que atravesaban directamente los escudos y sus preciadas armaduras antimagia, hundiéndose silenciosamente en sus pechos. Sin embargo, y no pasó nada. Esos rayos grises eran como una fina capa de polvo que caía sobre su armadura, sin otro efecto que dejaba una marca oscura extremadamente tenue, casi invisible, en sus pechos.
Los duendes que cargaban se detuvieron un momento y luego se estallaron en una risa histérica y ensordecedora. Ja ja ja. ¿Es este el truco del mago? Ni siquiera me hace cosquillas. El duende que iba al frente blandía su espada de plata, mirando al mercader del mercado negro que tenía delante, que era gordo como una pelota con una expresión burlona y los ojos llenos de desdén. Este cerdo gordo está muerto de miedo. Ni siquiera puede recitar una maldición correctamente. Ustedes, malditos brujos degenerados, son completamente patéticos, que no se basan en nada más que en esos ridículos palos de madera. Los duendes rieron con arrogancia, sin detener su ataque, con las relucientes dagas plateadas a menos de 5 metros de la regordeta cabeza de Ethan. Frente a este grupo de enanos sentados de muerte, Ethan no retrocedió ni un solo paso. Al segundo siguiente, entreabrió ligeramente sus delgados labios y pronunció la sílaba que hizo temblar a todo el mundo mágico. Avada Kedavra. Auge. Sin el más mínimo aviso, una luz verde cegadora, aterradoramente pura y enfermiza brotó de la punta de la varita de Ethan. La luz verde impactó instantáneamente al líder duende que cargaba al frente. Sin embargo, esto fue solo el principio. Carajo, chisporrotear. La luz verde enfermiza se refractó repentinamente y se dividió en el pecho del líder de los goblins, transformándose en un deslumbrante rayo verde que, a una velocidad que supera los límites del ojo humano, rebotó instantáneamente sobre el segundo goblin marcado que estaba a su lado. A continuación, el tercero, el cuarto, el quinto y, en menos de un segundo, un aterrador y denso rayo verde de muerte, parecido a una telaraña, saltaba y se conectaba frenéticamente entre la docena de goblins. En pleno vuelo, una inquietante luz verde iluminó todo el campamento de la Selva Negra con la misma intensidad que si fuera de día. Aquellos duendes que aún reían y blandían sus armas quedaron instantáneamente atados entre sí por esta cadena de la muerte. No hubo gritos estridentes, ni explosiones de carne y sangre volando por los aires, ni siquiera espacio para la lucha. En el instante en que brilló la luz verde definitiva de la muerte, la chispa de la vida se extinguió de forma forzosa y absoluta. La risa histérica y la burla en los rostros de los duendes se volvieron completamente rígidas y congeladas. Capítulo 115. Ruinas mágicas. La inquietante luz verde se desvaneció como la marea baja, y el campamento carbonizado volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Pum, pum, una docena de cadáveres robustos, como marionetas con los hilos cortados, cayeron al suelo fangoso uno tras otro, levantando una nube de polvo negro. Esas armaduras de batalla antimagia, tan bien elaboradas, eran como frágiles ventanas de papel ante la ley absoluta de la muerte de la Avada Kedavra, incapaces de ofrecer protección alguna. Ethan bajó lentamente su varita y dejó escapar un largo y profundo suspiro. Una repentina y violenta sensación de ardor y malestar le revolvió el estómago, como si hubiera tragado un gran trozo de carbón al rojo vivo. La duración de la transfiguración había expirado. Ethan gimió de dolor, dejó caer su varita y se agarró las rodillas con fuerza con ambas manos. Inmediatamente después, la superficie de su cuerpo hinchado, de 100 kilos de peso, comenzó a burbujear violentamente como agua hirviendo. Acompañado de un crujido de dientes por el movimiento de los huesos y el crujido de los músculos al contraerse, la grasa grasienta y la papada prominente de su rostro se derritieron rápidamente como una vela. En cuestión de segundos, el ridículo y barrigón comerciante del mercado negro había desaparecido. El chaleco de terciopelo rojo oscuro y las túnicas anchas, que habían quedado ajustadas por su grasa, ahora le colgaban holgadamente como una tienda de campaña desinflada y andrajosa, con un aspecto cómico. Ethan se ajustó el cuello de la camisa con una expresión de disgusto, se apuntó con su varita y la ropa suelta se ajustó y se remodeló inmediatamente, volviendo a convertirse en una pulcra túnica oscura de mago. Caminó sobre los escombros y se acercó al cadáver del líder de los duendes. Aquellos duendes aún tenían expresiones de incredulidad congeladas en sus rostros arrugados, sus dedos cortos y horribles seguían agarrando con fuerza las dagas de plata pura que podían cortar el hierro como si fuera barro. Las ruinas de los ancestros. Ethan entrecerró los ojos, recordando lo que el líder de los goblins había rugido hacía apenas unos instantes. Un grupo de élites goblins completamente armadas se había arriesgado a una guerra frontal con la manada de santos de Damián, semejantes a perros rabiosos, todo con tal de apoderarse a estas ruinas. Justo cuando reflexionaba sobre esto, un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho de repente, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo oxidado en el corazón y lo hubiera retorcido con saña. Silbido, el rostro de Ethan palideció mientras se agarraba el pecho con fuerza.
Bajo su piel, una espesa e impenetrable masa de niebla negra parecía haber cobrado vida propia, agitándose y retorciéndose violentamente, intentando liberarse de las limitaciones de esa envoltura. Ese era el Obscurus siendo reprimido a la fuerza dentro de su cuerpo, una bomba de relojería que podía destruirlo en cualquier momento. Originalmente, el Obscurus podía proteger a Ethan del daño al alma causado por las artes oscuras, y también podía usar este poder para fortalecerse. Pero ahora, para Ethan, el fortalecimiento del Obscurus claramente no era algo para alegrarse. El dolor agudo iba y venía rápidamente, pero esa sensación de helada, como si le estuvieran drenando la fuerza vital, permaneció en su médula durante mucho tiempo. Ethan jadeaba con dificultad, secó el sudor frío de la frente y sus ojos volvieron a mostrar una determinación increíble. Los santos, los goblins, lo que fuera que quisieran, no tenían nada que ver con él. Para él, lo único que importaba era encontrar la manera de sobrevivir. Espero que este lugar maldito tenga alguna pista para resolver el misterio del Obscurus. Ethan apretó los dientes, reconoció la pesada ballesta mecánica que el líder goblin había dejado caer, se la metió en el bolsillo y se giró hacia el borde del asta vertical, sumida en la oscuridad total. Lumos. Un suave halo de luz se encendió en la punta de su varita. Ethan se lanzó un protego y un poderoso encantamiento de levitación, y luego saltó a la profunda oscuridad sin dudarlo. Tras aterrizar suavemente en el fondo del pozo, continuó avanzando, guiándose por el recuerdo de lo que había hecho antes. El entorno era de un silencio sobrecogedor. Solo sus pasos y el leve roce de sus túnicas contra las paredes de piedra resonaban en el estrecho pasaje. Tras caminar un buen rato, el resplandor de su varita iluminó por fin una enorme puerta que había resistido 1000 años de vicisitudes. Curiosamente, no había rastros de maldiciones protectoras comunes en la puerta, ni tampoco estructuras mecánicas complejas. Ethan simplemente presionó su varita contra la puerta de piedra y, usando la fuerza de la magia, la empujó con fuerza. La pesada puerta de piedra se abrió lentamente hacia adentro con un crujido. Un aura antigua y húmeda se precipitó hacia él. No era el hedor común a podredumbre y deterioro que se encuentra en las tumbas, ni el azufre y la sangre típicas de las ruinas de las artes oscuras, sino una brisa fría mezclada con el amargo aroma de la tierra, el musgo, la madera muerta y las hojas de hierba. Ethan, inconscientemente, contuvo la respiración, alzó su varita y elevó la luz aún más. La imagen que vio tras la puerta lo dejó paralizado. Era un espacio subterráneo hemisférico de una inmensidad impresionante. La cúpula era alta y distante, formada de forma natural, como si todo el vientre de la montaña hubiera sido ahuecado por algún poder increíble e inmenso. No había muros lisos de ladrillo hechos por el hombre. En su lugar, había pilares de piedra gigantes que parecían haber surgido de forma natural de los estratos rocosos. Esos pilares de piedra conservan texturas, nudos y grietas bien definidas. No parecían piedra en absoluto, sino más bien árboles gigantes antiguos completamente petrificados por el tiempo, entrelazados y unidos, que sostenían toda la sala subterránea. Gruesas enredaderas se enroscaban entre los pilares de piedra. Algunos se habían marchado y vuelto, mientras que otros aún conservaban un verde oscuro y apagado. Innumerables cristales de color blanco plateado estaban incrustados en lo profundo de la cúpula. Cuando la luz de la varita de Ethan los iluminó, los cristales parecieron despertar, uno tras otro, emitiendo un brillo suave y tenue. Tranquilo, etéreo y solemne. En el centro de este bosque subterráneo flotaba un enorme dispositivo circular. El objeto estaba tejido con madera antigua, roca blanca grisácea, cristales de ámbar resinosos e innumerables ramas de vid. Varios anillos de diferentes tamaños estaban anidados unos dentro de otros, como los anillos de un árbol, o como el viento congelado en el aire. Ethan frunció ligeramente el ceño y alzó su varita para dirigirla hacia las paredes rocosas que lo rodeaban. Las paredes estaban densamente talladas con relieves antiguos y toscos. La mirada de Ethan se movió poco a poco hasta posarse en el mural principal más grande que tenía justo delante, y de repente contuvo la respiración. En el centro de la imagen, una antigua druida vestido con túnicas se arrodilla en el centro de un círculo de piedras, con las manos apoyadas en el suelo. Innumerables brumas negras se iban extrayendo de su cuerpo poco a poco, fluyendo a lo largo de los dibujos del círculo de piedra hacia las tallas circundantes que simbolizaban árboles antiguos, montañas y ríos, y finalmente, bajo la iluminación de las estrellas, se diluían constantemente, convirtiéndose en diminutas motas de luz que se disipaban entre el cielo y la tierra. Las pupilas de Ethan se contrajeron ligeramente. Conocía demasiado bien la forma de aquella niebla negra.
Los bordes agitados, los tentáculos retorcidos, el vórtice caótico e inquieto. Era casi exactamente igual que el parásito oscuro que vivía dentro de su propio cuerpo. Este lugar sí estaba relacionado con el Obscurus. Al menos, el creador de estas ruinas había entrado en contacto en algún momento con una especie de entidad parasitaria oscura que era extremadamente similar al Obscurus. Ethan aceleró el paso casi instintivamente, caminando hacia el espacio que se encontraba directamente debajo del dispositivo flotante. Allí, una plataforma de piedra baja y antigua se erguía silenciosa. La plataforma fue tallada en una sola pieza de roca de color cian oscuro, con texturas formadas naturalmente que se extendían hacia afuera en círculos, como los anillos de un árbol. Y en el centro de la plataforma, se distinguía claramente la huella de una palma. Alrededor de la huella de la palma de la mano se talló un círculo de runas antiquísimas. No se trataba de las antiguas runas que Ethan conoció, las cuales tendían hacia las artes oscuras, sino de una escritura más primitiva, similar a un tótem. Estaban entrelazados, creando una sensación de orden complejo pero armonioso. Ethan se quedó de pie frente a la plataforma de piedra, observando en silencio durante unos segundos. No había explicaciones escritas, ni pociones preparadas, ni solución que pudiera entenderse de un vistazo. Pero claramente, esto estaba destinado a que alguien pusiera la mano aquí. Ethan levantó lentamente la mano, manteniéndola suspendida sobre la huella de la palma. Su mirada recorrió los murales que la rodeaban, luego el antiguo instrumento estelar dormido que se encontraba arriba, y finalmente volvió a la palma de su mano. Si realmente se trata de una ruina relacionada con el Obscurus, no podría carecer de significado. Pero si el precio era demasiado alto, Ethan guardó silencio por un momento, luego de repente se tocó la comisura de los labios, dejando ver una sonrisa casi autocrítica. Lo único que no le faltaba en ese momento era el coraje para jugarse la vida. Al instante siguiente, no dudó más y presionó la mano hacia abajo. La plataforma de piedra tembló ligeramente. En lo profundo de la cúpula, aquellos cristales que habían permanecido en silencio durante 1000 años se iluminaron repentinamente. Capítulo 116. Las coordenadas al final de las estrellas. En el instante en que la palma de la mano de Ethan Jones se apoyó completamente contra el altar de piedra, todo el santuario subterráneo pareció despertar de un largo letargo. Rayos de luz verde plateada se encendieron desde los bordes de la huella de la palma, extendiéndose rápidamente a lo largo de los patrones naturales que ondulaban hacia afuera como anillos de árboles, cubriendo instantáneamente todo el altar de piedra. Un zumbido profundo y persistente resonó lentamente desde las profundidades del gran salón. El sonido no era áspero. Incluso tenía una especie de ritmo suave y ancestral, como el viento nocturno que atraviesa un bosque denso o la marea que chapotea contra los arrecifes. Antes de que Ethan Jones pudiera pensarlo bien, una fuerza de succión dominante surgió repentinamente de las profundidades de la palma de su mano. Sus hombros se sacudieron y su expresión cambió bruscamente. Aquello no fue una simple extracción de magia. Fue un saqueo casi bárbaro. En ese instante, el altar de piedra pareció transformarse en un árbol antiguo enraizado en las profundidades de la montaña, extendiéndose a través de su palma, brazo y meridianos, apoderándose sin piedad de la magia que fluía dentro de su cuerpo. Ethan Jones quiso retirar la mano instintivamente. Pero sentí la palma de la mano como si hubiera sido mordida firmemente por la huella dactilar, incapaz de moverse. Mar de maldita, maldijo entre los dientes, y al instante le brotaron gotas de sudor frío en la frente. Cuando una enorme cantidad de magia se vertió en el altar de piedra, la antigua esfera armilar que se encontraba sobre su cabeza finalmente comenzó a girar. Esas estructuras anulares comenzaron a desplazarse, a anidar y a girar con un ritmo lento pero constante. Los diminutos cristales que colgaban entre los anillos se iluminaron uno a uno. La luz que recorría todo el santuario subterráneo se dirigía hacia él. Ethan Jones luchaba por levantar la cabeza, con la mirada fija en la luz y la sombra que se formaban. Podía sentir claramente cómo su magia se desvanecería a gran velocidad. Peor aún, la porción de su poder utilizada específicamente para suprimir al Obscurus también se estaba agotando poco a poco debido a la extracción del altar. En lo más profundo de su pecho, aquella oscuridad largamente aprisionada comenzó a agitarse inquieta, como una bestia que siente que su jaula se afloja, abriendo lentamente los ojos de su letargo con una inquietud que le acelera el corazón. El rostro de Ethan Jones estaba pálido como un fantasma, pero aún se podía apreciar una feroz determinación reprimida en lo profundo de sus ojos. No vino aquí para rendirse a mitad de camino.
A medida que se vertía más y más magia, el mar de estrellas en el aire finalmente dejó de ser solo puntos de luz plateados y borrosos. Esas trayectorias entrecruzadas comenzaron a reorganizarse, extenderse y unirse rápidamente, formando una proyección tridimensional masiva y compleja. Contenía tanto los contornos de las cadenas montañosas como los cauces de los valles fluviales. Ethan Jones miraba fijamente la luz y la sombra, con un rastro de urgencia incontenible reflejado en sus ojos. Pero tras formarse la proyección, toda la ruina quedó en silencio. Ethan Jones había pensado originalmente que esta ruina al menos dejaría un registro completo o un conjunto de rituales antiguos que podrían contrarrestar directamente al Obscurus. Pero pronto se dio cuenta de que se había equivocado. Esto no era un legado. Ni una técnica secreta. Ni una respuesta. Era más bien como un faro que había sido enterrado deliberadamente. Su verdadero propósito no era salvar a la gente. Era guiar. Para guiar a quienes vinieran después hasta el siguiente destino. Ethan Jones frunció el ceño al principio, luego entrecerró ligeramente los ojos. Este lugar, me resultaba algo familiar. Se quedó mirando fijamente la luz y la sombra, olvidando por un instante incluso el agudo dolor que sentía en la palma de la mano. El ángulo de la curva de ese río, el trazado de ese paso de montaña. Todo aquello le produjo una fuerte sensación de déjà vu. Como si ya lo hubiera visto en alguna parte. La respiración de Ethan Jones se hizo involuntariamente pesada. No, eso no es correcto. No se trataba de un reino secreto, desconocido y lejano en los confines del mundo. Más bien, por mucho que lo mirara, parecía a la zona que rodeaba Beaux Batons. La expresión de Ethan Jones cambió al instante. Beaux Batons. Aunque muchos detalles de la proyección habían sido abstraídos y no se veían edificios después de todo, esta ruina debería haber sido construida mucho antes que Beaux Batons, pero Ethan Jones recordó. Esta era la montaña trasera donde ya había desatado su magia. Este maldito lugar no señalaba a alguna tierra remota y peligrosa a la que hubiera que cruzar media Europa para llegar. Estaba justo al lado de Beaux Batons. Así que eso es todo, Ethan Jones se rió entre dientes. Sin embargo, en el momento en que Ethan Jones se dio cuenta de esto, la extracción de su magia por parte del altar de piedra finalmente llegó a su límite. La visión de Ethan Jones se nubló repentinamente. Tos. Una bocanada de sangre con un fuerte sabor metálico le subió por la garganta y se derramó por la comisura de los labios. La magia que había en su cuerpo se había agotado casi por completo. Los poderes que originalmente se usaban para suprimir al Obscurus estaban ahora prácticamente agotados. Al altar de piedra no le importaba si aún podía soportarlo, ni tampoco le importaba qué clase de monstruo mantenía encerrado dentro de su cuerpo. Simplemente siga las reglas establecidas, exigiendo fríamente todo lo necesario para activarlo. Y, casualmente, Ethan Jones le había dado todo el apoyo necesario. Mar de maldita, se apoyó firmemente contra el borde del altar de piedra, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo, incluso sus brazos temblaban ligeramente. Sabía que estaba en problemas. No en el tipo de problemas comunes. Al segundo siguiente, aquel dolor agonizante, familiar y enloquecedor en su pecho estalló violentamente una vez más. Ethan Jones arqueó el cuerpo, agarrándose el pecho con fuerza, con las yemas de los dedos a punto de rasgar su túnica y su piel. Bajo su piel, aquella espesa e impenetrable masa de niebla negra parecía haber sido liberada finalmente de sus ataduras, agitándose, expandiéndose y colisionando frenéticamente. Ethan Jones apretó los dientes, la voz que se filtraba entre ellos, aunque incluso él pudo percibir la impotencia que se escondía en ella. Intentó movilizar su magia de nuevo. Pero lo único que obtuvo como respuesta fue una sensación de vacío y debilidad en su interior. Para ver esa proyección con claridad, para confirmar la ubicación que podría ocultar la respuesta real, ya había invertido hasta la última gota de energía que podía reunir. Inmediatamente después, una voluta de niebla negra se filtró lentamente desde debajo de la piel de su pecho. La niebla negra se retorcía como una criatura viviente, sus bordes se curvaban como innumerables tentáculos diminutos. La respiración de Ethan Jones se volvió caótica en un instante, y su visión comenzó a nublarse con imágenes superpuestas de color escarlata y oscuridad. No, arañó con fuerza el suelo de piedra, sus uñas raspando la dura superficie pétrea con un sonido áspero. Pero al segundo siguiente, ¡boom! La oscuridad largamente reprimida se estalló repentinamente.
La niebla negra, tan espesa que casi podía palparse, surgió violentamente del interior de Ethan Jones, transformándose en un furioso vórtice que arrasó todo el santuario druídico. Los patrones de luz verde plateada, que originalmente fluían con suavidad, se desgarraron instantáneamente. La superficie del altar de piedra fue la primera en agrietarse con fisuras parecidas a telarañas, las enredaderas que envolvían los pilares de piedra circundantes se rompieron, y escombros y polvo se elevaron en el aire por el suelo. Los cristales blanco-plateados en el interior de la cúpula parpadean frenéticamente, atenuándose y aclarándose intermitentemente. Retumbó. El borde de la cúpula finalmente no pudo resistir el impacto, y grandes trozos de escombros se desplomaron. El suelo comenzó a agrietarse, los pilares de piedra comenzaron a inclinarse y todo el santuario subterráneo parecía un bosque subterráneo en pleno derrumbe. Ethan Jones se acurrucó en el centro de la tormenta, mientras su conciencia se desvanecía rápidamente. Ya no podía oír los sonidos que le rodeaban. Solo sentí como si su cuerpo hubiera sido arrojado a una picadora de carne. Tuvo que usar el poco sentido común que le quedaba para salir corriendo del subsuelo, no fuera a ser que lo enterraran vivo entre esas ruinas. Al llegar a la superficie, antes de que su visión se nublara por completo, solo tuvo tiempo de ver unos pocos arcos de luz plateados verdosos fragmentados y escombros volando por los aires, llenando el cielo. Entonces, en medio de ese caos entrelazado con la escarlata y la oscuridad, un sonido extraño pero frío irrumpió abruptamente. Haga clic. Haga clic. Haga clic. Era el sonido de mecanismos que se amartillaban. Inmediatamente después se oyeron una serie de pasos rápidos y pesados. Muchos. Más de uno. Ethan Jones se esforzó por levantar la mirada, casi perdida, a través de la niebla negra que se arremolinaba frenéticamente, y vio vagamente una tras otras figuras bajas y robustas que aparecían en el borde del alto pozo. La luz del fuego caía desde arriba, iluminando los rostros de esos duendes. Las pesadas ballestas mecánicas que sostenían en sus manos estaban todas amartilladas, con sus oscuras bocas de flecha apuntando al unísono hacia el vórtice negro en constante expansión en el centro del gran salón. Habían llegado los refuerzos duende. Alguien gritaba algo a viva voz. Alguien alzó una pesada ballesta para apuntar. Pero Ethan Jones ya no podía oírlo. Los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse poco a poco, y empezaron a salir del estado obscurus. Entonces, vio a un duende que llevaba una armadura diferente a la de los demás y que empezaba a acercarse a él. Al instante siguiente, la oscuridad lo envolvió por completo como una marea. La conciencia de Ethan Jones finalmente se quebró. Capítulo 117. En la oficina Ethan Jones se despertó lentamente. El olor penetrante a sangre y el hedor a humedad de las ruinas subterráneas que tenía en las fosas nasales habían desaparecido. En su lugar, se percibía un ligero aroma a poción calmante y el olor seco característico del pergamino. La conciencia de Ethan Jones se sintió como si hubiera estado a la deriva en las profundidades del mar durante mucho tiempo, emergiendo finalmente a la superficie con dificultad. Le costaba abrir sus pesados párpados, mientras su visión se iba aclarando poco a poco, dejando atrás las imágenes dobles borrosas. Sobre él ya no se alzaba la cúpula subterránea que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, sino un techo pintado con exquisitos motivos de nubes. Debajo de él ya no había fría piedra azul, sino un suave sofá de terciopelo. El dolor desgarrador en su pecho había disminuido, reemplazado por una sensación de extrema debilidad, como si lo hubieran vaciado por completo. Tras agotar su último vestigio de magia, el Obscurus parecía haber caído también en un estado de letargo. Oh, mar alabado Merlín, ha despertado. Una voz ligeramente aguda, intencionadamente suavizada, resonó no muy lejos. Ethan Jones giró su cuello, algo rígido, y su mirada recorrió la habitación. Era una oficina decorada con un lujo extraordinario. El fuego de la chimenea ardía con fuerza, disipando el frío. Había 5 personas de pie en la habitación. La más alta era, naturalmente, la directora de Beaux Batons, Madame Olympe Maxime. Lo miraba con preocupación con esos ojos brillantes y negros como escarabajos, su enorme figura bloqueando casi la mitad de la luz que entraba por la ventana. A su lado estaba el señor Rosier, con su expresión fría e impasible. Se limitó a entrecerrar ligeramente los ojos, observando a Ethan Jones sin decir palabra, mientras su mano acariciaba habitualmente el mango de su varita. Junto a él había un hombre de terciopelo que vestía una túnica de azul pavo real sumamente ornamentada, quizás incluso ostentosa.
La cadena de oro de su reloj en el pecho relucía, su cabello estaba peinado hacia atrás con abundante gel y desprendía el aire burocrático de alguien que había ocupado un alto cargo durante mucho tiempo. La persona que había hablado hacía un momento era una figura bajita que estaba de pie frente al escritorio. Un duende. Pero no llevaba puesta la armadura antimagia del subsuelo del bosque negro. En su lugar, se había puesto un traje meticulosamente confeccionado con estampados oscuros, y sus pequeños ojos penetrantes brillaban con una luz sin disimulo. Junto a él había otro duende, que sostenía una de esas cámaras antiguas. Ethan Jones bajó la mirada, respiró hondo con calma y disimuló a la perfección la frialdad y la vigilancia que se reflejaban en sus ojos. Se incorporó, y el duende se acercó inmediatamente para estrechar la mano de Ethan Jones. Hacer clic. Un sonido nítido resonó de repente en la habitación. Era el sonido del duende con la cámara apretando el obturador. ¿Cómo te sientes, niño? El duende frotó sus largos dedos, esbozando una sonrisa aparentemente amable en su rostro. Tienes muchísima suerte de estar vivo. Ethan Jones no habló, solo tosió débilmente 2 veces, fingiendo una expresión de asombro y desconcierto. Al duende no pareció importarle el silencio de Ethan Jones. Después de indicarle al otro duende que terminara de tomar fotos, le hizo un gesto para que se marchara. Después de hacerlo, giró la cabeza para mirar al hombre de la túnica azul pavo real, con un tono que denotaba un intento de atribuirse el mérito. Señor ministro, tal como le dije antes, mi gente estaba explorando una mina abandonada por nuestros antepasados en los límites de la Selva Negra cuando sufrimos un ataque de los acólitos. Recibí una señal de auxilio e inmediatamente me apresuré hacia allí con mi gente. ¿Quién iba a pensar que, inesperadamente, encontraríamos a este pobre joven mago, secuestrado por los acólitos, inconsciente en el bosque? El duende hizo una pausa, un rastro de astucia imperceptible brillando en sus ojos rasgados. En un espíritu de amistad entre nuestras dos razas, nos arriesgamos para rescatarlo. A juzgar por su edad, reconocí que debía ser estudiante de Beaux Batons, así que contacté inmediatamente con el director Máxime. Ethan Jones se burló en su interior. ¿Explorando una mina abandonada? ¿En espíritu de amistad? Si no hubiera visto con sus propios ojos esa docena de pesadas ballestas mecánicas apuntándole, podría haber creído realmente en esa retórica grandilocuente. Ethan Jones no sabía qué tramaba ese duende. Aunque los acólitos sin duda tenían algún tipo de conspiración, su intuición le decía que esos goblins tampoco parecían buena gente. Le agradecemos enormemente su generosa ayuda, señor Grimhow. Madame Maxime dijo con su voz profunda y resonante, haciendo una ligera reverencia. En Beaux Batons jamás olvidaremos la generosidad que nuestros amigos goblins tuvieron con nuestra alumna, a quien salvaron la vida. En efecto. El hombre de la túnica azul pavo real también esbozó una sonrisa perfecta en el momento justo y dio un paso al frente, aplaudiendo. Esta es una gran hazaña que demuestra la profunda amistad entre magos y duendes. El Ministerio de Magia recordará tu buena acción. Oh, ministro, sus elogios realmente me halagan. El duende hizo una leve reverencia. Parecía que aquel hombre era el ministro de Magia de Francia. Pero antes de que enderezara completamente la espalda, la conversación fluyó con total naturalidad. Hablando de amistad y cooperación, puesto que nuestra relación ya es tan armoniosa, ¿qué hay de la propuesta presentada por Gringotts en Francia el mes pasado, relativa a permitir que los goblins reabran la fundición de metales mágicos? El duende alzó la cabeza, con sus pequeños y afilados ojos fijos en el ministro de magia. La sonrisa del ministro se endureció por un instante. Era evidente que no esperaba que la otra parte mostrara su verdadera naturaleza en ese momento. Señor Grimhow, el ministro se aclaró la garganta, con los ojos ligeramente parpadeantes, y comenzó a hablar en jerga burocrática. En lo que respecta a la propuesta para la fundición, implica la protección del medio ambiente, los hábitats de criaturas mágicas y los actos de control mágico pertinentes. Es un asunto muy complejo. Pero con vuestro apoyo, creo que las cosas se simplificarán mucho, ¿no es así? El duende avanzó sin descanso. Pero hay bastantes magos que también quieren instalar fundiciones en esa zona, ministro, nosotros, los goblins, no nos atrevemos a afirmar mucho más, pero nuestros estándares de emisión siempre han sido de primera clase. El ministro miró con incomodidad a Madame Maxime, luego al señor Rosier, que había permanecido en silencio todo el tiempo, y finalmente soltó una risa seca. Vuestras heroicas acciones sin duda granjearán el favor de los goblins.
Volveré a incluir este asunto en la agenda, pero como sabéis, el resultado final, aún debe decidirse mediante votación en el Ministerio de Magia. Por supuesto, respetamos plenamente los procedimientos del Ministerio de Magia. Tras obtener la promesa deseada, el duende retrocedió, satisfecho, y retomó su actitud respetuosa. Acto seguido, el duende giró la cabeza y dirigió una mirada significativa a Ethan Jones, que estaba tumbado en el sofá, con sus ojos entrecerrados. Entonces, no perturbaremos el descanso de este pobre niño. Le deseo una pronta recuperación, jovencito. Capítulo 118. El regreso a Beaux Batons. Cuando la pesada puerta de madera tallada de la oficina se cerró con un clic tras Grimhow, la atmósfera superficial e hipócrita de cortesía que había llenado la habitación se desvaneció al instante. Señor ministro, con el debido respeto, podría haberlo rechazado directamente. Rosier, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de arrepentimiento con frialdad. Sus profundos ojos miraban fijamente la puerta de madera cerrada, sus largos dedos acariciaban habitualmente el mango de su varita, con una expresión de disgusto sin disimulo en la mirada. La codicia de los goblins es un pozo sin fondo. Permitirles reconstruir sus fábricas es como dejar entrar a un lobo en casa. El ministro tiró con irritación de su pajarita azul pavo real, que le quedaba demasiado ajustada, y la sonrisa perfecta que lucía en su rostro se desvaneció por completo. Dejó escapar un largo suspiro, y su tono denotaba una profunda sensación de impotencia y frustración. ¿Crees que no quería tirar esa maldita propuesta directamente a la chimenea, Rosier? El ministro caminó detrás de su amplio escritorio, apoyó pesadamente las manos sobre la superficie y empresarial con la cabeza con una sonrisa amarga. Pero la realidad no se puede resolver con un simple gesto de varita mágica. Alzó la vista, con los ojos llenos del cansancio propio de un político. Esos viejos zorros de Gringotts no han estado ociosos estos últimos años. Al menos un tercio de los altos cargos del Ministerio de Magia, incluidos varios directores de departamentos clave, apoyan en secreto su propuesta. El ministro se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Si me hubiera negado rotundamente hoy, mañana por la mañana el vestíbulo del Ministerio de Magia estaría sumido en el caos absoluto debido a los recortes presupuestarios y a las diversas huelgas y protestas. Rosier resopló con frialdad y no dijo nada más, pero la frialdad en su rostro no disminuyó en lo más mínimo. Muy bien, ministro. Ahora que mi alumno ha despertado, Beaux Batons ya no perturbará los asuntos cotidianos del Ministerio de Magia. Madame Maxime rompió el silencio en el momento justo. Su imponente figura se giró ligeramente hacia el ministro, con un tono aún cortés pero sin la familiaridad de antes. El niño ha sufrido un buen susto. Debo llevarlo inmediatamente al médico escolar para que le haga un examen exhaustivo. Por supuesto, Olimpe, como debe ser. El ministro ascendió inmediatamente. Dale mis mejores deseos al pobre chico. En cuanto a Grimhow, voy a tener dolor de cabeza por él durante un tiempo más. Rosier dio un paso al frente, y sus largos dedos se apoyaron suavemente sobre el hombro de Ethan. Vamos, Ethan. La voz de Rosier era muy débil, sin ninguna emoción. Acompañados de una familiar y extrema sensación de torsión, los tres viajaron a través de la chimenea de la oficina del Ministerio de Magia directamente de regreso a Beaux Batons. Dentro del despacho del director de Beaux Batons, el ambiente era tan opresivo que parecía que se podía exprimir el agua del aire. Madame Maxime no se sentó detrás de su enorme escritorio como de costumbre. En cambio, se quedó de pie junto a Ethan, mirándolo desde arriba. En sus ojos oscuros, parecidos a los de un escarabajo, la calidez y la preocupación que había mostrado en el Ministerio de Magia habían desaparecido, sustituidas por una mirada severa e inquisitiva. Ahora, Ethan, no hay forasteros. Madame Maxime habló en voz baja, y sus palabras resonaron en la oficina circular y vacía. Aunque seas estudiante de Hogwarts, puesto que has venido a Beaux Batons como estudiante de intercambio, exijo una explicación. ¿Por qué te escapaste de la escuela sin permiso y te aventuraste en el peligroso bosque negro? Ethan estaba sentado en su silla, con el rostro aún pálido, pero su mente iba a 1000 por hora. Lo siento mucho, profesor. Ethan bajó la cabeza, haciendo que su voz sonara débil y llena de remordimiento. Yo, leí sobre una hierba rara en un antiguo libro de pociones. Decía que solo crece en los límites de la selva negra a finales de otoño. Mi ensayo para la clase de pociones se había estancado, así que, en un momento de locura, me escabullí al amparo de la oscuridad. Hizo una pausa justo en el momento preciso, su cuerpo temblaba ligeramente como si aún estuviera conmocionado.
Pero me perdí, y cuando me di cuenta, ya era de noche. Entonces oí explosiones y vi la luz de hechizos, pero de alguna manera me alcanzó un hechizo perdido y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el Ministerio de Magia. Madame Maxime lo miró fijamente durante un largo rato. Temerario, insensato y completamente indisciplinado. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro, con un tono cargado de frustración ante su necesidad. Casi pierdes la vida. No importa para qué ensayo fuera, este tipo de comportamiento es absolutamente intolerable. Lo entiendo, profesor. Ethan admitió su error de presentación. En vista de tu grave falta, Ethan, te revocamos por completo el permiso para salir del recinto escolar durante este semestre. Además, durante los próximos 2 meses, pasarás todos los fines de semana en el invernadero ayudando al profesor a controlar esas peligrosas plantas carnívoras. Madame Maxime agitó su gran mano, que estaba adornada con varios anillos incrustados de piedras preciosas. Ahora, regresa a tu dormitorio. Ve al curandero de la escuela y consigue unas cuantas botellas de poción calmante. Sí, profesor. Ethan arrastró su cuerpo exhausto fuera del despacho del director. La puerta se cerró lentamente tras él, dejando solo unos pocos retratos de magos medievales susurrándose entre sí en las paredes del pasillo. Justo cuando dejó escapar un suspiro de alivio y se disponía a caminar hacia las escaleras, una voz fría resonó de repente desde las sombras cercanas. Arriesgar tu vida para ir a la selva negra por apenas unos centímetros de hierbas no suena muy propio de ti, Ethan. Ethan se detuvo en seco y giró la cabeza. El señor Rosier había estado de pie junto a un pilar de piedra en el pasillo en algún momento desconocido. La tenue luz de las velas en el pasillo se proyectaba sobre su rostro afilado y anguloso, haciendo que su mirada pareciera excepcionalmente profunda y penetrante. Señor Rosier. Ethan inclinó ligeramente la cabeza, haciendo todo lo posible por mantener la respiración tranquila. Rosier ignoró su cortesía y lentamente dio 2 pasos hacia adelante, sus zapatos de cuero resonando con fuerza contra el suelo de piedra. Ese enano de Grimhow afirmó ante el ministro que fueron atacados por los acólitos. Cuando estabas escondido, ¿pudiste ver bien a esos magos? Ethan reflexionó para sí mismo. Como Auror, era natural que el señor Rosier se preocupara por los movimientos de esos magos oscuros extremistas en el mercado negro. Vi un poco, señor. Ethan adoptó una expresión de recuerdo, con un tono que denotaba un leve rastro de temor persistente. Llevaban túnicas negras idénticas y los oí gritarse ataque enemigo. Los hechizos que usaban eran extremadamente letales. Al oír esto, una leve sonrisa cruzó el rostro de Rosier, donde Ethan no pudo verla. Ethan hizo una pausa y luego miró a Rosier. Pero si le puedo ser sincero, señor, no creo que fueran acólitos de verdad. O mejor dicho, no tienen absolutamente nada que ver con ese primer señor oscuro. En ese preciso instante, el aire circundante pareció congelarse. Rosier entrecerró ligeramente los ojos. Ah, ¿sí? Cuéntame. ¿Qué te llevó a esa conclusión? Ethan se encogió de hombros. Los acólitos de los libros de historia eran un ejército capaz de arrasar toda Europa. Pero este grupo no se sentía así. Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo. Ethan ya sabía que esas personas no tenían nada que ver con Grindelwald, y estaba trabajando a la inversa para encontrar el razonamiento, por eso su explicación fue tan breve. Mientras tanto, Rosier miraba fijamente a Ethan, con la expresión de su rostro completamente perdida entre las sombras parpadeantes de la luz de las velas. Una chusma, Rosier masticó la palabra con extrema lentitud, una curva fría y significativa se dibujó en la comisura de sus labios. Hizo girar la varita de un negro intenso en su mano, con una voz tan baja que sonaba como un suspiro. Pero incluso el peón más tosco tiene su valor, siempre y cuando pueda atravesar las líneas defensivas del enemigo. Ethan quedó perplejo por un momento. Simplemente le parecieron un tanto extrañas las palabras de Rosier. Él ascendió. Tiene usted razón, profesor. Rosier se ajustó los puños y miró fijamente a Ethan. Vuelve a descansar. No andes de un lado para otro últimamente. El mundo mágico francés ha estado bastante inestable últimamente. Capítulo 119. El descubrimiento de Hermione. A la mañana siguiente, el campus de Beaux Batons estaba envuelto en una fina niebla matutina nacarada. Cuando Ethan despertó en su dormitorio, el sol apenas comenzaba a salir. No había dormido mucho. O mejor dicho, a ese estado difícilmente se le podía llamar sueño. Era más bien un apagado forzado inducido por su cerebro para proteger un cuerpo excesivamente agotado.
Al incorporarse con dificultad de la mullida cama con dosel, sus movimientos eran tan rígidos como los de una marioneta oxidada. Se acercó al espejo de latón del baño y se miró. Tenía el rostro pálido y aún quedaba un rastro de hostilidad en sus ojos. Mira menudo. Ethan se salpicó la cara con agua fría con fuerza, intentando despejar su mente. Tras ponerse el exquisito, aunque algo tedioso, uniforme escolar azul hielo de Beaux Batons, Ethan se dirigió al comedor. A primera hora de la mañana, el suave sonido de un arpa resonaba en el comedor de Beaux Batons como de costumbre. Ethan se sentó en un asiento vacío al borde de la larga mesa y se sirvió una taza de café negro fuerte, sin ningún tipo de aditivo. Por la barba de Merlín, pareces como si te hubieran metido en una lavadora y te hubieran escurrido durante 3 horas. La voz de Hermione se escuchó con un matiz de escrutinio. Ella y Juliette se sentaron casualmente frente a él con sus bandejas de comida, acompañadas por Orie, que se atiborraba frenéticamente de jarabe de arce y salchichas fritas. Al ver a Ethan, Orie corrió inmediatamente hacia él y le frotó la mano. Ethan canalizó un poco de energía hacia Orie para evitar que volviera al estado en el que se encontraba cuando se conocieron. ¿Dónde demonios estuviste ayer todo el día, Ethan? Hermione frunció ligeramente el ceño, sus penetrantes ojos marrones lo recorrieron de arriba a abajo. Íbamos a ir juntos a la biblioteca por la tarde, pero no te encontré ni en la sala común, ni en el invernadero, ni siquiera en el aviario. Hablen ustedes dos primero. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Al ver la expresión de Hermione, Juliette, que había venido por allí, cogió rápidamente su bandeja y se marchó. Fui hasta el borde de la selva negra. El tono de Ethan era tan informal como si dijera que había salido a dar un paseo. En un manuscrito de pociones del siglo XVII, encontré una hierba rara. El libro decía que solo crece en los límites de la selva negra a finales de otoño, así que, por un capricho, me escabullí al amparo de la oscuridad. Estás completamente loco. Últimamente, los alrededores de la selva negra no han estado tranquilos. Están llenos de peligrosas criaturas mágicas y contrabandistas de origen desconocido. Hermione jadeó suavemente desde un lado, mirándolo con compasión. Madame Maxime debía de estar furiosa, ¿verdad? Me quitó todos mis privilegios de permiso para salir del campus durante este semestre. Ethan se encogió de hombros, con un tono que denotaba fastidio e impotencia. Y durante los fines de semana de los próximos 2 meses, tengo que ir al invernadero a limpiar el asqueroso limo de la planta de herbología. Las plantas carnívoras del profesor. Hermione entrecerró los ojos con recelo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el comedor estaba abarrotado y había demasiadas miradas indiscretas, y que ella tenía cosas más importantes que compartir, finalmente desistió de indagar más. Naturalmente, bajó la voz e inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante para ir al grano. Bueno, puesto que te perdiste la visita de ayer a la biblioteca, también te perdiste un descubrimiento muy importante nuestro. Hermione bajó la voz para asegurarse de que nadie a su alrededor pudiera oírla. Esto podría estar relacionado con lo que has estado tratando de averiguar. Ethan levantó los párpados para mirarla. ¿Qué descubrimiento? Ayer por la tarde, cuando Orie y yo pasábamos por las afueras de la sección restringida, en lo más profundo de la biblioteca, sucedió algo extraño. Los ojos de Hermione brillaban con una luz febril de curiosidad académica. La vieja llave que colgaba del cuello de Orie reaccionó de repente. La mano de Ethan, que sostenía la cuchara, se detuvo brevemente en el borde de la taza, produciendo un tintineo apenas perceptible. Comenzó a calentarse ligeramente, incluso a temblar suavemente en el aire, como una brújula atraída por un fuerte campo magnético. Hermione lo dijo con seguridad, acelerando inconscientemente el ritmo de su habla. Señalaba hacia una vitrina con reproducciones en piedra sobre la antigua civilización mágica Gala al final del pasillo. Consulté la bibliografía pertinente. Ese conjunto de calcos fue hallado en las ruinas de un antiguo altar. Y comparé cuidadosamente los tenues dibujos en el mango de la llave. Hermione respiró hondo y dio su conclusión. Se parecen mucho, y su lógica subyacente es absolutamente del mismo origen. A Ethan se le aceleró el corazón, pero se obligó a mantener una expresión facial de ligera sorpresa. De vuelta en esas ruinas, Ethan había determinado que la entrada a las siguientes ruinas debía estar cerca de Beaux Batons Castillo, lo cual también coincidía con lo que había dicho Nicolas Flamel. Pero encontrar la entrada seguía siendo una tarea difícil. Después de todo, esta zona era bastante grande. Sin embargo, si la llave que Orie lleva colgada al cuello pudiera funcionar realmente como un detector, sin duda sería de gran ayuda en su búsqueda.
Ethan giró la cabeza para mirar a Orie, que estaba sentado a su lado, forcejeando aún con la última mitad de una salchicha frita. Orie, Ethan hizo todo lo posible porque su tono sonara informal y lleno de buena voluntad. Desde que Hermione descubrió que esta llave involucra magia tan antigua y peligrosa, es demasiado arriesgado que la llevas colgada del cuello. ¿Podrías entregármela para que la guarde un tiempo? Orie dejó de masticar y sus ojos, que siempre reflejaban un ligero estado de aturdimiento, miraron a Ethan con recelo. Se agarró el pecho y sacudió la cabeza como un sonajero. De ninguna manera. Este es mi amuleto de la suerte. Duermo tan plácidamente con él puesto que no puedo dártelo. Ethan frunció ligeramente el ceño. Incluso se le pasó por la cabeza la idea de usar directamente un confundo o un imperio suave sobre este pequeño ser del tamaño de la palma de la mano. La furia del Obscurus había agotado excesivamente su paciencia, y su estilo de manejar las cosas se inclinaba cada vez más hacia las artes oscuras directas y brutales. Justo cuando la mirada de Ethan se tornó fría y sus dedos buscaron silenciosamente la varita en el bolsillo de su túnica, Hermione dejó escapar un profundo suspiro a su lado. Puso los ojos en blanco con extrema familiaridad y luego habló como una comerciante astuta, como si hubiera lidiado con situaciones similares muchas veces antes. Orie, Hermione lo miró fijamente y sacó su as bajo la manga. Si Ethan guarda la llave a buen recaudo y asume esos riesgos potenciales, a cambio te daré un postre extra con cada comida durante todo el mes que viene. En otras palabras, podrás comer 2 pudines de caramelo y vainilla extra especiales todos los días. ¿Qué te parece? Los ojos de Orie se iluminaron al instante y tragó saliva con dificultad. Pero esta llave me ha acompañado desde que tengo memoria. Me recuerda a mi primer maestro. Solíamos pasar momentos muy felices juntos. Orie bajó la cabeza, con una expresión nostálgica en el rostro. ¿Y si lo olvidamos? Al ver a Orie así, Ethan se ablandó un poco y habló con Hermione. Sin embargo, Hermione no respondió, solo miró a Orie. Inesperadamente, cuando Orie escuchó que Ethan iba a rendirse, lo primero que hizo fue ponerse ansioso. No, no lo olvides. Orie dijo con urgencia, mientras sus cortas piernas saltaban arriba y abajo tratando de alcanzar a Hermione. Ethan miró a Hermione con total desconcierto, mientras una sonrisa significativa apareció en el rostro de Hermione. ¿No dijiste que esta llave es muy importante para ti? Preguntó Ethan. Sí, es lo más valioso que tengo encima, afirmó Orie y dijo. Por eso dije que lo olvidarás. Ethan también se estaba poniendo un poco ansioso. No tenía ni idea de lo que Orie quería decir. Lo que quiero decir es. Orie se puso de pie con las manos en las caderas y dijo. Esta llave guarda muchos de mis recuerdos, 2 pudines no son suficientes. Al oír esto, Ethan se quedó momentáneamente atónito. No había pasado mucho tiempo con Orie, y realmente no esperaba que el pequeño dijera algo así. Entonces, una salchicha más con cada comida, dijo Hermione de inmediato con una sonrisa comprensiva. Trato hecho. Es una promesa, no hay vuelta atrás. Orie arrancó rápidamente la vieja llave caliente de su cuello y se la arrojó a la mano de Ethan. Al observar la pesada llave que sostenía en la mano y sentir el tenue pulso mágico que emanaba del frío metal, Ethan esbozó una sonrisa divertida en la comisura de los labios. Justo cuando estaba a punto de guardar la llave a buen recaudo en un bolsillo encantado con el encantamiento de extensión indetectable, un aleteo muy estruendoso rompió la tranquilidad del comedor. Capítulo 120. Noticias explosivas. Cientos de búhos de todos los tamaños salieron en tropel por las rejillas de ventilación de la cúpula de cristal. Como un escuadrón de bombarderos bien entrenado, lanzaron con precisión desde el aire los periódicos, cartas y paquetes del día frente a los estudiantes de cada casa. Una lechuza común de gran tamaño, de color gris parduzco, se abalanzó con precisión milimétrica y estrelló la última edición del diario de magia francés que desprendía aroma a tinta fresca contra la mesa, justo al lado del plato de Hermione, derramando incluso media taza de café. Ethan apartó el plato con disgusto para evitar las manchas de café. Al ver a Hermione sacar unos cuantos knuts y colocarlos en la pequeña bolsa de cuero en la pata del búho, no pudo evitar comentar. ¿No sabía que te habías suscrito a un periódico francés? Pensaba que aquí solo había revistas de entretenimiento. Hermione puso los ojos en blanco con una facilidad casi práctica. Limpió la mesa con un hechizo de limpieza mientras desplegaba el periódico agitando el papel. Mantente al tanto de la situación actual en el mundo mágico, Ethan. La información es poder. Si no lees el periódico, ni siquiera te enterarías de la nueva ley de control de pociones.
Tras decir eso, ignoró las burlas de Ethan, cogió el periódico y empezó a hojear rápidamente la portada mientras comía una tostada untada con mermelada. Ethan se encogió de hombros, preparándose para bajar la cabeza y atacar la comida de su plato, aprovechando la oportunidad para saborear el buen humor que le producía haber obtenido recientemente la llave de la antigua Galia. Sin embargo, ni siquiera medio minuto después, Hermione, sentada frente a él, dejó escapar un jadeo agudo. Dios mío. Merlín. Ethan, ¿qué está pasando? La mitad de la tostada que Hermione tenía en la mano cayó directamente sobre su plato. Ella golpeó el periódico contra la mesa y se lo puso delante de Ethan, con los ojos marrones llenos de sorpresa e incredulidad. Cuando Ethan bajó la cabeza y su mirada se posó en el periódico, la indiferencia de su rostro desapareció al instante. La portada estaba ocupada por completo por una fotografía en blanco y negro en movimiento, de altísima definición, que ocupaba media página entera. En la foto, el trasgo llamado Grimhow vestía ese elegante traje oscuro estampado, y su rostro mostraba una sonrisa amable y compasiva, llena de espíritu de sacrificio. Con esas largas manos, sujetaba con fuerza la mano de un joven mago que yacía en un sofá, pálido y con aspecto de estar al borde de la muerte. Detrás de Grimhow se encontraron Madame Maxime, la ministra francesa y el señor Rosier. En los bordes de la fotografía, un destello de luz cegador parpadeaba de vez en cuando. Ethan comprendió al instante a qué se debía aquel arrepentido clic que se escuchó anoche en el despacho del ministro. Y ese pobre desgraciado que yacía en el sofá como un muñeco de trapo, siendo utilizado como un accesorio promocional perfecto, no era otro que el propio Ethan. Sobre la foto había un título llamativo, impreso con la tipografía más grande y en negrita. Rescate intrépido en la Selva Negra. El equipo de exploración Goblin lucha contra matones del mercado negro y rescata con éxito a una estudiante de intercambio de Beaux Baton secuestrada. ¿Por qué me resultaba tan familiar esta escena? Dios mío. Ethan, ¿eres tú de verdad en la foto? Juliette, que se había acercado a leer el periódico tras ver que los dos terminaban su conversación, también se tapó la boca, con la voz lo suficientemente alta como para atraer las miradas de reojo de varios estudiantes cercanos. Hermione escaneó el texto a una velocidad vertiginosa, leyendo 10 líneas de un vistazo, y su expresión se tornó instantáneamente sombría. El periódico dice que anoche se produjo un horrible ataque de magos oscuros en el Bosque Negro. Fuiste secuestrado por un grupo de matones crueles que se hacen llamar los acólitos. Hermione levantó la cabeza de golpe y miró fijamente a Ethan, con los ojos ardiendo de ira y con la sensación de haber sido engañada, pero también llena de profunda preocupación. Te lo explicaré en un momento. Primero mira el contenido a continuación. En ese momento, Ethan no tenía energía para atender las emociones de Hermione y la animó apresuradamente a seguir leyendo. Hermione sabía priorizar, así que siguió leyendo. Un equipo de exploración Goblin que pasaba por allí descubrió la anomalía. Fue este líder Goblin llamado Grimhow quien, arriesgando sus vidas y sacrificando una gran cantidad de valioso equipo mágico, repelió a los matones y te salvó del borde del infierno. Hermione golpeó con fuerza la página del periódico. Ethan, ¿en qué lío te has metido? Ethan no tenía por qué responder, ni tampoco tenía por qué dar explicaciones. En ese momento, toda la mesa larga, e incluso todo el comedor, ya estaba alborotado por esta noticia explosiva que ocupaba el titular de la primera plana. ¿Viste eso? Ayer oí que hubo extraños destellos mágicos en la Selva Negra. Un estudiante mayor que estaba cerca le dijo en voz alta a su compañero, con un tono lleno de admiración por los goblins. Estaba claramente presumiendo que, después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que ocurrió este incidente. El periódico dice que, para salvarlo, los goblins incluso se enfrentaron a ataques de maldiciones imperdonables. Realmente no se acobardaron. Siempre he pensado que el Ministerio de Magia tiene demasiados prejuicios contra los goblins, tratándolos siempre como hombrecitos codiciosos que solo saben contar dinero. Otra chica intervino, mostrando un profundo acuerdo. En realidad, son bastante leales, ¿verdad? Mi tío trabaja como rompedor de maldiciones subcontratado en la sucursal parisina de Gringotts, y dice que el sueldo y las prestaciones que le proporcionan a los goblins son mucho mayores que las de esos burócratas tacaños del Ministerio de Magia. Mientras sigas las reglas, nunca tratarán injustamente a un amigo. Sí, he oído que el Ministerio de Magia está reconsiderando recientemente la propuesta de permitir que los duendes establezcan plantas mágicas de fundición de metales. Antes mucha gente se oponía, diciendo que dañaría el medio ambiente.
Pero viéndolo ahora, si hay duendes tan valientes y desinteresados al mando, creo que está perfectamente bien. Son mucho más útiles que esos aurores. Mientras escuchaba el creciente coro de alabanzas a los goblins que lo rodeaban, Ethan permaneció sentado en su asiento, impasible. Se quedó mirando al duende del periódico, que sonreía hipócritamente a la cámara y disfrutaba de los elogios de un héroe, y se sumió en profundas reflexiones. Este informe mejoró notablemente la impresión que la gente tenía de ellos. Pero los goblins siempre han menospreciado a los magos, y no tienen la costumbre de congraciarse con ellos para causar una buena impresión. ¿Qué trama exactamente este Grimhow? Ethan, ¿qué está pasando? ¿Qué es exactamente lo que nos tiene estado ocultando? Hermione bajó la voz, con un tono inusualmente serio, incluso con un dejo de enfado y preocupación. Tal como dice el periódico, Hermione. Ethan apartó lentamente la mirada y apretó con fuerza la llave de la antigua Galia en la palma de la mano. Los bordes afilados del metal le escocían la palma, pero aún así le permitirían mantener la mente increíblemente despejada. Volvió a coger el croissant, que estaba ligeramente frío, y le dio un mordisco. Su tono era tan tranquilo como el agua estancada, sin una sola onda. Tuve suerte. Me topé con unos caballeros goblins de buen corazón. No solo me salvaron la vida, sino que también me hicieron comprender profundamente lo que significa la dedicación desinteresada en este mundo. El tono de Ethan estaba cargado de sarcasmo. Realmente le disgustaba la sensación de ser utilizado como un simple accesorio publicitario. Grimhow había visto que era un obscurial y apostaba a que Ethan no se atrevería a revelar su identidad como tal. Aunque mucha gente ya conocía el problema de Ethan, no mucha gente en Francia lo sabía todavía. Así, la verdad se convirtió en algo que podía inventar a su antojo. Porque si Ethan desmintiera los rumores del periódico, la principal preocupación de la gente no serían sus mentiras, sino a escribir cartas de queja a Beaux Batons exigiendo la expulsión de Ethan, la bomba de relojería. Capítulo 121. Peligro inminente. Unas mañanas más tarde, el aroma de baguettes recién horneadas y a café recién hecho aún impregnaba el comedor de Beaux Batons. Ethan no había hecho mucho estos últimos días. Su estado era delicado. Tras haber absorbido una gran cantidad de magia, no se había recuperado del todo y solo empezó a sentirse mejor ayer. Así que, durante los últimos días, simplemente había estado siguiendo a Hermione a todas partes, llevando una vida escolar normal, como ir al comedor a desayunar, tal como lo estaba haciendo ahora. Estrépito, cientos de búhos llegaron puntualmente, rompiendo el silencio de la mañana. Ese mismo búho volvió a dejar caer una copia del último número de Francia. El periódico Magic Morning Post estaba junto al plato de Hermione. Espero no salir hoy en la portada. Ethan bromeó con Hermione. Es difícil decirlo. Dada la frecuencia con la que apareces en la portada, tienes mayor exposición que la mayoría de las superestrellas. Hermione se tapó la boca y se rió. Solo quiero vivir una vida normal. Ethan hizo un gesto teatral. Hermione puso los ojos en blanco y continuó leyendo el periódico. Sin embargo, ni siquiera medio minuto después, Hermione, sentada frente a él, hizo una pausa. ¿Qué pasó? No soy yo otra vez, ¿verdad? Preguntó Ethan con naturalidad. ¿De verdad te cree Brad Pitt? No dijo ni una palabra más, simplemente le dio la vuelta al periódico y lo empujó con fuerza delante de Ethan. Ethan bajó la cabeza. En efecto, la portada de hoy no lo incluía a él, solo una foto del Ministerio de Magia. En la fotografía, el ministro sonreía mientras entregaba un pergamino sellado con el sello escarlata del Ministerio de Magia a un representante de los goblins. Encima de la foto había una línea de texto negro en negrita. Testimonio de una profunda amistad. El Ministerio de Magia aprueba oficialmente el establecimiento de una zona autorizada de excavación y fundición de magia para duendes en la sección central de los Pirineos. La mirada de Ethan se congeló al instante. Escaneó rápidamente el texto principal. El artículo estaba repleto de elogios floridos, pregonando la valentía y lealtad demostradas por los goblins anteanoche. En el comunicado se afirmaba que, para honrar esta amistad entre especies diferentes, el Ministerio de Magia había celebrado una votación de emergencia durante la noche, no solo aprobando la construcción de la fundición, sino también designando específicamente una gran área de la cordillera como una zona de exploración ambiental e infraestructura exclusiva para los goblins. La sección central de los Pirineos, Hermione tamborileó con fuerza con el dedo sobre el periódico. Ethan, Beaux Batons está ubicado en la sección central de los Pirineos. La zona de excavación autorizada que les otorgó el Ministerio de Magia incluye sin duda la montaña que hay detrás de la escuela.
¿Esto no afectaría la vida estudiantil? La mano de Ethan, que sujetaba el cuchillo y el tenedor, se presionó bruscamente. Las coordenadas de las ruinas se encontraban en la parte trasera de la montaña de Beaux Batons. Si los duendes hubieran venido a cavar sigilosamente como ladrones con maquinaria pesada, sin duda habrían alarmado al profesor de la escuela y a los aurores de los alrededores. Pero ahora, Grimhow había obtenido descaradamente un permiso oficial del Ministerio de Magia mediante un engaño para excavar legalmente la montaña trasera. Esto significaba que, a partir de hoy, los goblins podrían entrar abiertamente en la parte trasera de la montaña con su maquinaria antimagia, explosivos y equipos de exploración. Cualquiera que intentara detenerlos obstaculizaría la profunda amistad entre magos y duendes y desafiando los decretos del Ministerio de Magia. Estoy lleno. Ethan se levantó bruscamente y agarró la bata que colgaba del respaldo de su silla. Ethan, ¿dónde vas? La primera hora es la clase de transformaciones. Gritó Hermione en voz baja. A la enfermería. Mi estrés postraumático está reapareciendo y necesito volver a descansar. Ethan pronunció esas palabras por encima del hombro sin mirar atrás y salió del comedor a grandes zancadas. El tiempo que le quedaba ahora se medía en horas, o incluso minutos. Dado que los goblins ya habían obtenido el permiso, sin duda no esperarían mucho. Tenía que ir a la montaña esta noche. Y medianoche. La parte trasera de la montaña de Beaux Batons estaba envuelta en una espesa niebla nocturna y en las opresivas siluetas negras de los bosques de abetos. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y agujas de pino podridas. Ethan se lanzó a sí mismo un encantamiento de desilusión casi perfecto. Era como un fantasma, derritiéndose en los puntos ciegos de la fría luz de la luna. Sujetó con fuerza su varita, mientras que con la otra mano apretaba con fuerza la llave de la antigua Galia de Orie en su bolsillo. Guiándose por las coordenadas del astrolabio que tenía en mente por las que había pagado una enorme cantidad de magia, avanzó rápida y silenciosamente por el escarpado sendero de la montaña. Anteriormente, había estado buscando sin encontrar ninguna pista. Más tarde, descubrió que cuanto más se acercaba al punto central de las coordenadas, más brillaba la llave de Orie. Justo cuando Ethan apartaba el último matorral de arbustos densos, la visión que tenía ante sí lo hizo detenerse bruscamente, pegando su cuerpo con fuerza detrás de una enorme roca. Llegó demasiado tarde. La entrada al valle, que debería haber estado cubierta por vegetación natural y magia ilusoria, ahora había sido abierta a la fuerza, creando una enorme brecha. En el borde del valle, varias piezas de maquinaria pesada de los goblins, que brillaban con una tenue magia, estaban estacionadas. El aire estaba impregnado de un olor extremadamente penetrante a pólvora y del hedor acre de alguna poción alquímica que se estaba quemando.